ustedes. Siéntase en casa, hermano. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Se nos fue el tiempo en la alabanza, pero hermanos, vamos a estar aquí por los próximos 40-45 minutos. Entonces, si tenía algo que hacer a las 9, 8:30, entonces por lo regular siempre salíamos a las 8:30. El hermano está en todo su derecho de salir. Pero me gustaría empezar esta prédica haciendo una pregunta a todos. ¿Cuándo nosotros clamamos a Dios? ¿Cuándo usted le clama a Dios, hermano? ¿En las necesidades? ¿Qué le clamamos a Dios? ¿Y cómo le clamamos a Dios? Son tres preguntas diferentes, hermano. ¿Cuándo es que nosotros vamos y clamamos a nuestro Dios? ¿Qué es lo que nosotros le estamos clamando a nuestro Dios? ¿Y cómo es que nosotros le estamos clamando a nuestro Señor? Hoy le comentaba a un hermano que estaba mirando por ahí, estaba escuchando a un predicador, y de verdad me da vergüenza, hermanos, que pastores, que predicadores le den órdenes a Dios, que le exijan a Dios. Hay personas, hermanos, que claman supuestamente a Dios, exigiendo y ordenándole a nuestro Señor, y están en un tremendo error, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a nuestro Dios? ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a nuestro Señor? ¿Quiénes somos nosotros que le decimos a nuestro Señor y le exigimos en ese clamor, dándole órdenes y mandándole a nuestro Señor? Hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a servir y no a ser servido. Estamos en lo correcto. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Muchos de nosotros, o mucha gente, hermanos, le exige o manda a nuestro Señor como si fuera su trabajador. Le exigimos a nuestro Señor y le damos órdenes como si fuera nuestro sirviente. Y en ningún momento nosotros debemos clamar a nuestro Señor de esa manera. Nosotros estamos aquí, hermanos. Cristo mismo vino. Si nosotros vamos a Juan, hermanos, a los evangelios, Cristo mismo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer la voluntad de nuestro Señor? Estaremos viendo, hermanos, estaremos mirando en las Escrituras cómo nosotros debemos de clamar al Todopoderoso, cómo nosotros debemos ir ante nuestro Señor, cómo nosotros, si Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humillaba cuando Él iba en oración ante el Padre. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga como tú quieres, para que se den cuenta que tú me enviaste, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Al final, estando en el monte Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ir a la cruz, Él mismo, y dice la palabra del Señor que Él mismo dice: no puedo pasar este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Nosotros debemos de clamarle al Señor, hermanos, verdaderamente con un corazón humillado, con un corazón que tenga reverencia, hermanos, al Dios de las Escrituras. Cierto que Dios mismo, hermanos, como se los dije, vino a servir y no a ser servido, para darnos ejemplo a nosotros. Y tomar ese ejemplo nosotros para llevarlo a cabo, para que el Señor haga su voluntad
como quiera hacerlo, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo 8. Vamos a estar en Mateo 8, solamente en Mateo 8. 8:1 al 34. Cuando lo tenga, hermanos, vamos a, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de postrada en la cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegaron a la otra orilla, la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podría pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas.
Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Puede tomar asiento, iglesia. Miramos que Jesús, en lo que acabamos de leer, sana a un leproso, que el Señor sana al siervo del centurión, sana la suegra de Pedro. Miramos también que viene un escriba y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y miramos la respuesta que nuestro Señor le dio. Miramos que otro discípulo, dice la palabra del Señor, le pide permiso para seguirlo. Miramos también que el Señor calma la tempestad. Miramos el caso de los endemoniados ganaderos, pero lo más importante, gadarenos. Pero lo más importante que miramos, hermanos, es el clamor de todos ellos y de cada uno de los que están en esta predicación, en estos versículos que leímos. ¿Por qué es que les digo que miramos el clamor de ellos? Porque miramos diferentes clamores en estos versículos, hermanos. Y quiero que pongamos atención, porque miramos el clamor de la desgracia, miramos un clamor de compasión, miramos un clamor tremendo de fe que muchos desearíamos tener. Miramos también un clamor del retardamiento, hermanos. Miramos un clamor de temor. Y vamos a estar mirando, hermanos, lo que el Señor nos dice en cada uno de ellos. Miramos el clamor de la desgracia en el versículo 2. Vamos a empezar a desglosar toda la palabra del Señor. En el versículo 2 dice la palabra del Señor así: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes. Claro que el Señor puede hacer todas las cosas. Cuando nosotros vamos, hermanos, cuando nosotros estamos en esa desgracia y vamos con un corazón humillado delante del Señor y le decimos: Señor, si tú quieres, puedes hacerlo. Si tú quieres, Señor. Pero si no quieres, está bien. Lo acepto gozoso. Pero si tú quieres, Señor, este leproso estaba enfermo y va y se postra ante él. Y la palabra postra, hermanos, es que se humilla delante del Señor. Con un corazón humillado, el Señor mira su corazón. Acuérdense que es lo que dice la palabra del Señor, que el Señor pesa los corazones. Él es el que escudriña los corazones. No por venir el miércoles, hermanos, y oramos todos por la petición y por la misma petición y por otra petición y nos unimos en oración todos, no quiere decir que el Señor va a escuchar, porque el Señor es el que mira los corazones. Él es el que pesa los corazones. Él es el que los escudriña. Si nosotros verdaderamente vinimos con un corazón humillado y nos postramos delante de la palabra del Señor en Eclesiastés 7:14 nos lo dice claramente, hermano. Veamos Eclesiastés 7:14. Les dije que no nos íbamos a mover, pero cuando lo tengan, con un fuerte amén. Amén. Eclesiastés 7. Me confundí con Crónicas y estaba en Crónicas, hermano. No, Eclesiastés, no vayan a Crónicas. Yo fui el que me confundí en Crónicas. En Crónicas, estaba yo en Crónicas, pero usted no vaya a Crónicas, vaya usted a Eclesiastés 7:14.
¿Lo tiene, hermano? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Y no es el que estaba buscando yo, el que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. No es 7:14 de Eclesiastés, se me fue el versículo, no lo tenía aquí, pero dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo desde los cielos escucharé, inclinaré oído. Cuando nosotros vamos, hermanos, cuando estamos, por eso les hice la pregunta al empezar, hermanos, ¿cómo, cuándo es que nosotros le clamamos al Señor? ¿Cuándo es que le clamamos nosotros al Señor? Cuando tenemos alguna desgracia, cuando tenemos alguna necesidad, cuando estamos pasando por alguna necesidad. Es cuando nosotros le clamamos a nuestro Señor. Y es cuando, miren, el domingo pasado, hermanos, nosotros veníamos para la iglesia sin saber lo que estaba sucediendo, sin saber lo que estaba pasando. Temprano, a las 7:30, hermanos, estábamos aquí orando. Veníamos en el camino, mi esposa le habla a sus papás, porque siempre les habla en la mañana antes de que ellos se vayan a la escuela y antes de que nosotros lleguemos a la escuela, antes de que se vayan a la iglesia y antes de que nosotros lleguemos a la iglesia. Ella les habla. Y cuando les habla, les dice que su hermano había tenido un derrame. Nosotros veníamos con otro propósito, hermanos, y el Señor a las 7:30 nos tiene aquí, humillados, orándole, clamándole a nuestro Señor. Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Sí. Estaba bien la cita, pero era Crónicas, yo les decía Eclesiastés. El Señor, hermanos, quiere que nosotros en ese momento, como este leproso, vayamos pero con ese corazón humillado, y se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres. Les decía, hermanos, que hoy en día la gente, el mundo, le está ordenando al Señor. Te decreto que vas a ser sano. Te declaro que vas a ser sano. Y se muere la persona. ¿Dónde está esa declaración? Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si tú quieres sanarme. Señor, si tú quieres levantarme. Señor, si tú quieres darme ese trabajo. Si tú quieres, Señor, hágase tu voluntad y no lo que yo quiera, Señor. Es lo que nosotros, este leproso, nos enseña. En su momento de desgracia, se postra delante del Señor con un corazón humillado. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor puede hacer absolutamente todo, hermanos. Todo el Señor puede hacer. Pero está cómo nosotros vamos y clamamos al Señor. Cómo le clamamos a nuestro Dios. Miramos también, hermanos, el clamor de la compasión. ¿Por qué el clamor de la compasión? Dice la palabra del Señor en el versículo 5 y 6. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imaginemos, hermanos, la escena por un momento de una persona. Yo no sé quién conoce aquí personas que están paralíticos, personas que tienen o que están postrados en una cama, o personas que no pueden caminar, personas que no pueden estar como nosotros físicamente, y viven atormentados, hermano. Viven atormentados. Yo conozco varias personas, por lo menos yo conozco 3 personas que están atormentados. Y mayormente, hermanos,
si antes caminaban o si antes estaban bien y por raíz de alguna enfermedad, de algún accidente que quedaron postrados ante una cama. Viven atormentados. Prefiero morir para estar así. Mejor que Dios me lleve. Es más, ya ni dicen Dios, porque quitan todas sus esperanzas en Dios. Pierden todas sus esperanzas en Dios. Si Dios existiera, no estuviera en esta silla. Si Dios estuviera, no estuviera en esta cama. Viven atormentados. Y diariamente desean esas personas morir. Desean morir. Pero este patrón, este centurión vino rogándole, dice la palabra del Señor, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miramos cómo este hombre, hermanos, tiene compasión para su siervo. Miren, en aquel tiempo podían comprar otro siervo. ¿Sabes qué? Pues este ya no me sirve. Compro otro. O agarro otro que trabaje conmigo. ¿Cierto o no es cierto? Miren, los patrones son bien astutos. Una persona que no sirve, adiós, ya no nos sirves. El otro día estaba diciendo, no me acuerdo qué hermana me estaba platicando, que en su país ya no les dan trabajo solamente hasta los 25, 35 años. Y dije, entonces los viejitos como nosotros, ¿qué vamos a hacer? En Honduras. En Honduras, ¿verdad, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Los patrones, si un siervo, si un trabajador no te sirve, bueno, lo siento mucho. 40 años y se acabó. Vamos a buscar a alguien que sí sirva. Pero miramos la compasión del centurión hacia su siervo. Está postrado en mi cama. Hermanos, nosotros, ¿qué compasión tenemos hacia los demás? ¿Qué compasión nosotros tenemos por los demás? ¿Cómo clamamos nosotros al Señor por los demás? Nosotros parecemos, y lo he dicho en ocasiones anteriores, que haces para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Señor, dame. Para mí, para mí. Cuando nosotros clamamos al Señor por los demás, cuando nosotros tenemos compasión por los demás, compasión por aquellas personas que se están perdiendo, compasión por aquellas personas que no conocen de Dios, compasión por aquellas personas que nos miramos, hermanos, y están perdidos, como un día estuvimos nosotros, y alguien tuvo compasión por nosotros. Alguien tuvo compasión y fue y se humilló delante del Señor y oró por nosotros. Hoy en día, hermano, la iglesia de Cristo ya no tiene compasión por nadie. Se está perdiendo esa compasión por los demás. Yo quiero que me sanes. Yo quiero que me des. Yo quiero que me des sabiduría. Yo quiero que me des un carro. Quiero que me des un trabajo. Quiero que me des una casa. Quiero que me des esto. Y pedimos tanta cosa. Pero cuando tenemos compasión por los demás, Señor, te pido por aquel que no te conoce. Señor, te pido por aquel que está perdido en las drogas. Señor, te pido por aquel que un día va a llegar al conocimiento tuyo por medio de tu palabra, Señor. Por medio de escuchar. Cuando oramos por personas que vamos a invitar, hermano. Te invitamos a la iglesia. Ahí te esperamos. ¿Y hasta ahí? Nosotros debemos de tener compasión. Nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de tener compasión por los demás. No solamente por el que me sirve, por aquel que no conocemos, por aquel que está postrado en una cama, por aquel que está en un hospital, por aquel que le hace falta antes de la salvación, antes de la salud le hace falta la salvación. Nosotros debemos de tener compasión por los demás y no ser egoístas nosotros mismos, hermanos, que solamente nosotros. Pero miramos el clamor de la fe, hermanos. Miramos
El clamor cuando una persona está en desgracia. Señor, si tú quieres, tú puedes. El clamor por los demás, por la compasión, por aquel que está perdido. Pero el clamor de esa fe, hermanos. Dice el versículo 8. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese bien, hermanos, qué palabras, qué fe tenía este centurión. Solamente dilo, Señor, solamente di la palabra. Hermanos, qué grande clamor de fe. Esa fe, hermanos, que hoy en día que en el cuerpo de Cristo ya no está. Que esa fe en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo necesita esa fe. Hermanos, nosotros vinimos los miércoles a orar. Y es miércoles de oración, el servicio es miércoles de oración. Vinimos a orar, hermanos. Pero debemos de vivir con esa fe como el centurión. Señor, confiamos en ti, Señor, que tú vas a hacer tu voluntad. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Qué tremendo, hermanos. Qué enseñanza. Qué fe. Señor, si tú quieres, Señor, mi familia va a ser salva. Ahorita escuché varias peticiones por mi vida espiritual. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. ¿Saben por qué nosotros perdemos ese amor por lo espiritual? ¿Saben por qué lo perdemos, hermano? Porque no vamos a la palabra. Mire, decía un pastor, ¿sabe por qué no crece usted? ¿Sabe por qué no crece? Porque la palabra está siendo implantada en usted. Y se está llenando de la palabra, de la palabra, de la palabra se está llenando. Pero usted no va y comparte la palabra. No distribuye la palabra. El Señor, nuestro Señor Jesús, cuando llamó a los 2 y les dijo, ¿saben qué? Vayan y distribuyan, haciendo, enseñándoles. Nosotros somos egoístas. Queremos llenarnos. Y nosotros estamos muriendo espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque no empezamos a distribuir la palabra de nuestro Señor. Somos egoístas. Somos egoístas. No distribuimos, lo queremos todo para nosotros. Todo para nosotros. Nuestra vida espiritual, hermanos, depende de nosotros. Si nosotros vivimos una vida de la mano con nuestro Señor, caminando con nuestro Señor, no solamente con venir a los servicios, hermano. No. Podemos venir toda nuestra vida a los servicios y no ser salvos. No ser salvos. Toda la vida podemos vivir 50, es más, podemos vivir dentro de la iglesia y no somos salvos. ¿Por qué? Porque no vivemos la palabra de nuestro Señor. Cuando usted vive la palabra del Señor, cuando usted gana una persona para Cristo, usted le toma más amor a la palabra de nuestro Señor, más amor a los caminos del Señor. Cuando usted discipula a aquella persona, cuando usted se preocupa porque no vino aquella persona, cuando usted le da la llamada, hermano, estoy orando por usted, hermano, me gustaría visitarlo, hermano, me gustaría acompañarlo, hermano, me gustaría comer con usted, me gustaría orar con usted. Le toma más sabor a la palabra del Señor, se preocupa más, y ya cuando tiene a uno dice, no, voy a tener 2. Este ya está crecido, ya está creciendo espiritualmente. Voy a buscar para alguien para distribuirle la palabra y seguir caminando y seguir creciendo juntos por medio de la palabra de nuestro Señor. Miramos el clamor de fe de este hombre. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y serás salvo y serás sano. Solamente dilo, Señor. Solamente dilo. Pero también miramos, hermanos, el clamor del retardamiento. ¿Por qué le puse así?
Porque otro de sus discípulos, en el versículo 21, hermanos, versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho al Señor, permíteme, Señor, permíteme que acabe mi trabajo y voy a tu servicio? Permíteme hacer lo que estoy haciendo y después voy. Permíteme, Señor. Le pedimos muchos permisos al Señor, hermano. Si estuviéramos en la escuela ya nos hubieran corrido. Porque al Señor le pedimos muchos permisos. Señor, hoy no voy a ir porque llegué cansado. Señor, dame permiso, hoy no voy a llegar porque está nevando. Hoy no voy a llegar, Señor, por esto. Y muchos permisos le pedimos al Señor. Permíteme, dice, permíteme ir a enterrar a mi padre. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué clamor tiene este siervo? ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos remordimiento que no le hemos hablado? Escúchelo bien. Tenemos se me trabó la lengua. Remordimiento que no hemos compartido con alguien la palabra del Señor, que no le hemos hablado a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y le decimos al Señor, permíteme para el año que viene, permíteme, Señor. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos, Señor, nos da la oportunidad de compartir la palabra del Señor y no lo hacemos? Pero si me das otra oportunidad, Señor, lo voy a hacer. Y no la da el Señor y no lo volvemos a hacer. El Señor quiere, hermanos, que no pidamos ya permisos. El Señor quiere corazones entregados 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Verdaderamente siervos que les sirvan de día y de noche. En el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Pablo, hermanos, miramos a Pablo, un hombre, hermanos, que entregó su vida en cuerpo y alma, en sacrificio a nuestro Señor. Ya de esos varones no hay, hermanos. Ya de esos hombres ya no hay, ni mujeres tampoco. Ya no hay. Si nos sobra tiempo, te servimos. Si nos sobra tiempo, vamos. Si nos sobra tiempo, ayudamos. Si nos sobra dinero, diezmamos. Si nos sobra, le estamos dando las puras migajas a nuestro Señor, hermano. Y el Señor no es ningún limonero. Las puras migajas le estamos dando. Si nos sobra, Señor, entonces voy y comparto la palabra del Señor. Si me sobra, Señor, entonces te voy a dar. Si me sobra, Señor, entonces lo voy a hacer. Hermanos, Pablo no escatimó absolutamente nada. Además, miramos, si vamos a Hechos, dice que vendían todo lo vendían y lo traían a los pies de los discípulos, dice, y estaban en las casas en oraciones y en el partimiento del pan de día y de noche. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia de Cristo. ¿Y nosotros? ¿En dónde quedamos? Porque el Señor, el Dios es el mismo Dios de ayer, del tiempo de Moisés, del tiempo de Pablo, y es el mismo Dios del tiempo de hoy. Dice un pastor, hermanos, que iba en un avión y que se encontró con un periodista muy famoso. Este periodista muy famoso, y que le dijo este periodista, ateo, por cierto, oye, dice, ¿cómo van a creer ustedes en un libro que está tan viejo, que tiene más de 2000 años escrito? Dice, ¿cómo vas a creer, dice, en la Biblia? Dice, le dice, muy sencillo. En aquel tiempo, dice, había injusticia, como hoy hay injusticia. En aquel tiempo, dice, tú, dice, acabas de dar un documental por la televisión que 2 hermanos se mataron por causa de una herencia.
Dice, en aquel tiempo también había esas peleas, como las hay ahora. En aquel tiempo, dice, también había tanta vergüenza que se avergonzaba mismo Dios de todas las cosas que hacía el pueblo, como las hay ahora. En aquel tiempo, dice, también había tanta injusticia como la hay ahora. En aquel tiempo, dice, también robaban como roban ahora. Y le dice el periodista, tiene lógica, porque crees en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios, hermanos. El Dios no cambia. Nosotros somos los que estamos cambiando. Nosotros somos los que hemos cambiado y le damos las migajas a nuestro Señor. Si me sobra, voy. Si me sobra, ayudo. Si me sobra, que no dice la palabra del Señor, es mejor dar que recibir. Que no vinimos nosotros a servir. Si nosotros somos imitadores de Cristo, si nosotros seguimos los caminos de Cristo, si seguimos las pisadas de Cristo, Cristo vino a servir. ¿Y nosotros cuándo vamos a empezar a servir? El clamor también miramos, hermanos, del temor. En el 25 dice la palabra del Señor así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos. Cuando nosotros clamamos, hermanos, con ese temor que los discípulos clamaron al Señor y lo despertaron, ¿acaso nosotros también clamamos cuando estamos en medio del pecado? Le clamo, Señor, líbrame de este pecado. Señor, sácame de las garras de Satanás. Líbrame, Señor, de que yo caiga, de que yo te ofenda a ti, Señor. ¿Clamamos acaso nosotros de esa manera al Señor? Dios me perdonará. Es más, hasta no sabemos ese dicho de mejor, es mejor pedir perdón que permiso. ¿Acaso nosotros le clamamos cuando estamos en medio del pecado? Lo que menos nos acordamos es del Señor. Lo que menos nos acordamos es del Señor. ¿Por qué no clamamos, Señor, sálvanos para no caer? Señor, sálvanos, ayúdanos. Bienaventurado el varón, y esto incluye varones y varonas. Bienaventurado el varón, hermanos, que soportó la tentación. Nosotros, como representantes de Cristo, debemos clamar en todo momento a nuestro Señor para que nos ayude. Señor, en este día pongo este día en tus manos, que lo que haga, Señor, sea de bendición para glorificar tu santo nombre. Señor, ayúdame a que en este día sea un día de salvación para aquella persona que no te conoce. Señor, te pido que vayas tú conmigo, porque yo sin ti, Señor, absolutamente no soy nada, Señor. No me sueltes, porque si me sueltas voy a caer, Señor, hasta el medio del pecado. ¿Por qué no le clamamos al Señor así? El Señor quiere que le clamemos. No solamente cuando lo necesitamos, antes de necesitarlo, Señor, en tus manos estoy. Que este día, Señor, sea porque tú lo quieres así. Que este día, Señor, lo que haga sea para ti. Que pueda glorificarte a ti, Señor. Que mi caminar, Señor, que me sienta gozoso en servirte, Señor, en este día. Que me sienta gozoso, Señor, en lo que en este día haga. Pero todo el día andamos enojados. Todo el santo día. Si porque trabajamos, porque hay trabajo. Si no trabajamos, porque no hay trabajo. Por todo. Si hay tráfico, porque hay tráfico. Y si no, porque no hay tráfico. Pero por todo nos molestamos. Miramos el clamor, hermanos, de la oposición, versículo 29, ya voy terminando. Versículo 29, voy un poco rápido, hermanos, por el tiempo. Y clamaron, versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cuántos como estos endemoniados, hermanos,
nosotros nos oponemos y decimos como ellos: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? Y hacemos a un lado a nuestro Dios. Un hermano ayer me llamaba y me decía, y me pedía un consejo, porque decía: es que yo me opongo a las cosas del mundo para no caer, para no fallarle a Dios. Pero hoy en día, hermanos, pocos que se oponen a esas cosas. Mejor se oponen a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Mejor se oponen a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Que nos decíamos el domingo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que no es mejor estar en comunión con el Señor, estar unánimes con los de un mismo sentir. ¿Saben por qué? Porque miramos el clamor del rechazo, hermano. Viendo y sabiendo lo que es nuestro Señor, lo que es Dios, lo que ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado, hermanos, aún seguimos rechazándolo. Miramos 4 cosas diferentes, 5 cosas diferentes en estos versículos, y en el versículo 34 dice la palabra del Señor así: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, no para recibirlo, y cuando le vieron le rogaban que se fuera de sus contornos. Sana un paralítico, saca endemoniados, levanta al siervo, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad. Miran todos los milagros del Señor como nosotros los estamos viendo hasta el día de hoy, y todavía lo rechazamos, que el Señor no tiene poder. Todavía el Señor no tiene poder para librarme. El Señor no tiene poder para hacerlo. Fíjese bien, hermanos. Le rogaron, dice la palabra del Señor, que se fuera, que se retirara. Hoy en día miramos los milagros, las bendiciones, y perdimos mejor que se aleje. Que no dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Mejor nos alejamos de Él porque no queremos recibirle a Él. ¿Cómo le clamamos al Señor, iglesia? ¿Cómo le estamos clamando al Señor? ¿Cuándo le estamos clamando al Señor? ¿Qué le clamamos a nuestro Señor? Vamos a orar. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre.